decidí proponer muy seriamente una semana de vacaciones a muchas personas. Una semana de dictadura. Mira, ¿saben ustedes todas esas personas que hoy dicen que en España o en Estados Unidos o en Francia o en Alemania viven una verdadera dictadura? Esto es como un país bananero, dicen, sin darse cuenta de lo ofensivo que resulta eso para los países que se vieron convertidos en dictaduras por el esfuerzo de la United Fruit cuando se dedicaba a sacar bananas, plátanos de Centroamérica al precio que fuera y poniendo gobiernos asesinos brutales, donde hoy están los Bukeles y los Danieles Ortegas, y vamos, no ha mejorado mucho la cosa. Estamos como en un país bananero, esto es horrible, es una dictadura feroz, ya no hay libertad de expresión, te dicen, y lo dicen gritando muchas veces. Esto es el Gulag ibérico, el Gulag ibérico. Con Franco se vivía mejor, bueno, sí, pues si no con Franco, bueno, en los 80 había una libertad enorme. Esto es intolerable, no podemos seguir así, tenemos que huir de España, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, de Nueva Zelanda. El comunismo ha acabado con la libertad y todo socialista y todo demócrata es un comunista horroroso, es peor que Stalin. ¿Conocen a gente así? Nos ubican, porque lo estamos oyendo rebuznar todos los santos días, ¿no? Esto me lo inspiró precisamente hoy Risto Mejide, no le gusta a Evaristo que le digan Evaristo, a Risto Mejide, porque el PSOE es tan malo. Esto es propio de república bananera y dictadura, les decía en un tuit. Bueno, dado que creen que vive una dictadura, yo lo que les deseo es que viva una dictadura. Una semana de vacaciones. No más, porque no hay que ser cruel. Ya de por sí es bastante cruel. Por ejemplo, los comunicadorcillos que se dicen violentados porque otros usan la libertad de expresión, que ellos creen que la tienen escritura en exclusiva. Quiero libertad de expresión, pero para mí, ya para ti ya no. Por ejemplo, les pondría yo una semana de revolución cultural con todas las salsas. Pero con toda la guarnición de la revolución cultural. Empezaría, por ejemplo, con el despido de sus medios que se cerrarían, por supuesto. Luego serían arreados por parte de comandos de lo permitido, de lo que se permite pensar, junto a los cuales los woke, por cierto, son conejitos de peluche. Sí, nos cancelaron, sí, son muy pesados. Yo soy profundamente anti-woke en ese sentido de las exageraciones, pero junto a los jóvenes de Mao de la Revolución Cultural, pues los woke son verdaderos conejitos de peluche. Par de palizas para ablandar la carne, porque usted sabe que la carne se ablanda a golpes, por lo menos eso se me enseñaron de mí los carniceros. Luego, confesar público su delito de pensar sin permiso y pensar lo que no le permiten pensar. Y luego una reeducación a latigazos en el campo, sin micrófonos, ni teclados, ni Twitter, ni nada. Una semanita de dictadura, les vendría bien, no creo. A los músicos que se dicen reprimidos por cantar que hay que meterle 2 tiros en la cabeza a tal o cual, que hombre, es contra la ley todavía decir que hay que meterle 2 tiros en la cabeza a tal o cual, y lloran porque las leyes y los tribunales los han hallado culpables de delitos que ya eran delitos cuando empezaron. La semana de vacaciones que yo les ofrecería sería en el Estadio Nacional Santiago de Chile, en las tercera, cuarta semana de 1973. Ahí los culatazos que la tropa le propinaría serían lo de menos. Esa sería la parte cariñosa, porque a esa tropa le han dicho que tú eres peor que basura. Estaría, por supuesto, la aplicación de la electricidad en lugares donde no suele dar el sol, la violación masiva y allí los espectáculos de lo que hay en una dictadura que allí, en ese Estadio Nacional, le cortó las manos a Víctor Jara porque su guitarra y sus canciones molestaban a los señores de la gorra de plato, los verdaderos dictadores. Luego están los que viven del escándalo pero se acercan a los ayatolas para que les den difusión y algún dólar para la causa. Esos que entran en el gobierno y salen huyendo porque el poder en democracia resulta menos seductor que en dictadura. Porque en dictadura puedes usar el poder de una manera mucho más eficaz que cuando estás limitado por las barbaridades de la dictadura y la división de poderes y los periódicos
los medios de comunicación críticos y todo eso. Esos se podrían pasar una semanita en Teherán. Allí, por ejemplo, si fueran mujeres, pues tendrían la obligación del hijab, o en su defecto podrían matarlas a palos las bestias de la policía moral, estas señoras con la banda el chador, el hijab, el chador, la banda verde y palos para matar gente. Ya han matado en estos 2 últimos años a 2 chicas menores, no menores, muy jóvenes, una de ellas sí menor de edad, tenía 17 años, las han matado por no usar el velo islámico, ¿no? Los caballeritos, por otro lado, tendrían el enorme gusto de verse fusilados, pero primero unos cuantos cientos de azotes públicos para escarmiento y para diversión de las chusmas que ven cómo se llevan a cabo los azotes públicos en Teherán, abriéndoles las carnes para júbilo de la gente. ¿Sigo? Corea del Norte, Arabia Saudí, Nicaragua, Rusia, China, Emiratos Árabes Unidos, Chad, Bielorrusia. Hay 52, decíamos, dictaduras de verdad, donde podrían pasar una semanita interesante. Quizás profundamente aleccionadora. Porque mira, el truco de llamar a las cosas con adjetivos irreales, demagógicos, exagerados, escandalosos, para hacerte la víctima y conseguir likes y sueldos y atención, no hace sino animar a los verdaderos proyectos de dictadores que tenemos en nuestro medio. Mina los cimientos de la democracia y la libertad de la que disfrutas, aunque niegues que la tienes y lo puedas negar. Sí, ya sé. La libertad que tenemos es imperfecta. La democracia ni se diga, está llena de agujeros, necesita reparaciones urgentes y todo podría estar mejor, todo podría estar muchísimo mejor, sin duda alguna. Podría ser hasta perfecto si te pones. Pero es muy difícil argumentar que la forma de mejorar la libertad y la democracia, o de llevarlas a la perfección, como sueñan algunos, pase por destruir las versiones imperfectas que tenemos hoy, haciéndole, como Herbert Marcuse decía, destruir para construir, una filosofía con fecha de caducidad alcanzada bastante antes de que España se deshiciera de su propia dictadura. Y los proyectos de dictadores, los actuales nacionalistas blancos, neonazis con traje y barba bien recortada, te aplauden sin que te des cuenta cada vez que gritas que esto ya no puede estar peor. Y dicen, sí, claro, tienes razón, muera la democracia, que te tiene tan mal, pobrecito. Como el neonazi Posobiec, decíamos al principio de esta emisión, proclamaba en el CEPAC estadounidense hace una semana. Yo entiendo que para los portadores de la luz de la perfección, nuestros amados salvadores que tampoco apreciamos, periodistas de desayuno con diamantes, cantantes con más tatuajes que talento, actores necesitados de casito y demás próceres, resulta poco cool defender la libertad sin creerse esclavos o la democracia sin imaginarse ser víctimas de una pesada bota militar que se imaginan que es, por supuesto, una bota Yves Saint Laurent o Gucci. Lo que verdaderamente no entiendo es que no se den cuenta siquiera de que le están haciendo el juego a quien le están haciendo el juego. Que no se den cuenta de a quién le están poniendo a la mesa para que se cenen nuestros logros, que no serán los mejores del mundo, pero son y ahí están. Y son mejores que no tenerlos. Lo que no quiero creer es que sí se den cuenta, pero no les importe. O peor aún, que lo estén haciendo con toda la intención de agudizar las contradicciones del sistema o alguna fantasía similar con la que se producirá la magia de parir la utopía en lugar de meternos a todos en campos de concentración. En fin.